tal mis queridos hermanos, mis queridos amigos? Bendiciones, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir hoy un tema acerca de el perdón como aliado del matrimonio. El perdón como aliado del matrimonio. Vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 22. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando analizamos un poco la vida del apóstol Pedro y vemos sus intervenciones, sus participaciones, inmediatamente podemos percibir de que es alguien muy intrépido, muy ligero, muy decisivo, siempre buscando su protagonismo, siempre buscando su participación. Creyó que iba a deslumbrar a Jesús cuando le dijo: hasta 7 veces debo perdonar a mi hermano. Pero Jesús le respondió, o como dicen en algunos círculos, le cayó un baldado de agua fría. Le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aún hasta 70 veces 7. Con regularidad escuchamos predicaciones y exposiciones acerca de este versículo y la gente se atreve a multiplicar. Dice 70 por 7, 490. Algo otros dicen al día. Al día debo perdonar 490 veces a una persona que peque contra mí. Pues la palabra de Dios, cuando vemos el contexto de la vida de Jesús, de sus obras, de sus hazañas, de sus maravillas y su estilo de vida principalmente, fue una vida basada en el perdón. Entonces el perdón no es 1, ni 2, ni 7. De hecho, el verdadero perdón y el verdadero amor no lleva cuentas. Es un perdón continuo. Entonces tú dirás: entonces me fallan y pecan contra mí y debo perdonar. Debes perdonar. Si llevas las marcas de Jesús en tu cuerpo, las marcas del buen discípulo, las marcas de haber sido regenerado y nacido de nuevo, entonces el perdón será tu práctica. Estoy totalmente en contra del evangelio antropocéntrico, un evangelio enfocado en el hombre, un evangelio que solo habla del hombre, un evangelio que te dicen: tú puedes, descubre el campeón que hay en ti, eres capaz. Ese es un evangelio distorsionado. Me he dedicado a predicar el evangelio de los apóstoles, un evangelio de arrepentimiento. Tanto el evangelio antropocéntrico, psicológico, humorístico, con toda una serie de añadidos, de agregados para entretener, porque eso es lo que hace. Es un evangelio que entretiene a la gente y la motiva, pero no los lleva a arrepentirse genuinamente. ¿Por qué digo esto? Porque voy a contar o voy a mencionar una pequeña historia y no quiero que parezca como que me estoy alardeando, vanagloriando o exhibiéndome a mí. Ese no es el evangelio que he aprendido. No es el evangelio de los sueños, de las experiencias personales, de las experiencias del pastor, de las experiencias del líder. No, es el evangelio neto del evangelio el que debemos de predicar. Déjame resumirte, porque es de mayor gravedad lo que viví con mi esposa o en mi matrimonio. Un matrimonio demasiado conflictivo, demasiados problemas, demasiados encontrones, demasiadas diferencias. Y siempre en el mismo punto: perdón, y vuelve a empezar de nuevo, perdón, y volvíamos a lo mismo. Hasta el punto de decidir o de determinar: empaco mi ropa y me voy. Hasta ese extremo y aún mucho más. Palabras de alto calibre, palabras ofensivas, desprecios, noches de ignorarla o de ignorarme, y conscientes de que es un gran pecado. Lo único que pudimos concluir a través de las consejerías, a través de la orientación de los hombres de Dios que Dios puso en nuestro camino, era el perdón. Como lo mencioné en una
reflexión anterior donde lleva por título ¿Por qué soy un mal esposo? Había escrito o denotado que un matrimonio lo componen dos pecadores. Así te duela, así te incomodes, es la realidad. El matrimonio está compuesto por dos pecadores que decidieron unir sus vidas supuestamente hasta que la muerte los separe. Dos pecadores que están caminando al lado de Cristo para ser redimidos, salvados, santificados, regenerados y perfeccionados. Pero por el momento eso es lo que somos. Entonces cuando encontramos el perdón como un método, como una columna más bien para sostener el estandarte del matrimonio, nos llevamos sorpresas muy hermosas. Cuando mortificamos la carne y el pecado. De hecho, permíteme con todo respeto recomendarte un libro de John Owen que se llama La mortificación del pecado. Y te hablo en disminutivo, te resumo uno de sus capítulos donde empieza hablando acerca de que el pecado es como un enemigo, que hay que apuñalarlo y atacarlo hasta que muera. Muchas veces le damos un golpe al enemigo y él queda como retraído, como inmóvil, pero vuelve y toma fuerzas y continúa. El pecado es un enemigo que hay que luchar a diario con él, hay que mortificar a diario, hay que destruir a diario, hay que aniquilar a diario. No porque somos cristianos somos libres del pecado, pero por lo menos ya somos enemigos del pecado, de un pecado que antes era nuestro aliado y estábamos totalmente en concordancia y caminando junto con él. Hoy se ha convertido en nuestro enemigo de lucha diaria. Entonces cuando aplicamos el perdón a todas las ofensas de nuestra esposa, sea una, dos, tres, no importa, estamos aplicando el mandamiento de Jesús. La particularidad que encontré cuando Jesús estaba hablando de perdonar 70 veces 7 en Mateo 18 del 21 al 22, me encontré en el versículo 35, resumiendo que si nosotros no perdonamos nos pasaría igual a qué, igual a la historia que narró antes, la cual por cuestión de tiempo no vamos a leer, pero te invito a leerla en Mateo 18, versículos del 30 en adelante. Cuenta una historia que un hombre se presenta ante un rey o es llevado ante un rey porque tenía una deuda muy grande. Y le rogó, pidió compasión, pidió misericordia. Y este rey fue movido a misericordia y perdonó su deuda. Salió gozoso y contento de allí por haber sido perdonado. Pero dicen que en el camino se encontró a un consiervo suyo que le debía una mínima cantidad. Y se asió de él del cuello y lo presionaba y le increpaba y le reclamaba porque no le había pagado esta deuda. Pero esto llegó a oídos del rey perdonador y le dijeron: tú perdonaste una deuda magna a este hombre, una deuda de gran tamaño, y este hombre no le quiso perdonar a su siervo una deuda más pequeña, el cual mandó llamar y mandó poner ante los verdugos y recibir su consecuencia. Y termina diciendo en el 35: asimismo les pasará a aquellos que no perdonan a sus hermanos. Para darte un poquito más de contextualización acerca del valor del matrimonio, el matrimonio es una institución creada por Dios, la cual debe ser valorada y respetada, la cual el mismo Jesús dijo: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y tú haces parte de ese hombre al que se refiere ahí. Tú puedes determinar por la falta de perdón, por endurecer tu corazón, no perdonar a tu cónyuge y aún conducirte hasta el divorcio. Yo te digo, detente. Yo te digo, perdona. En Génesis capítulo 2, versículo 18 dice: y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. En Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Solamente quiero enfatizar en la palabra unirá. En el original se encontraron dos palabras y una era adherir y la otra era pegar. Estás adherido a tu esposa, estás pegado a tu esposa. Eres una sola carne, eres un solo cuerpo. Jesús dijo carne y en algunas versiones o en el Nuevo Testamento dice un solo cuerpo. Piensa en tu cuerpo, si le faltara una parte o si le faltara la mitad, ya estaría incompleto.
Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, vamos a hacer uso del perdón. No importa lo que te haga tu esposa. Ahora, esto no da derecho a que tu cónyuge peque y peque y peque contra ti porque tú siempre le perdonas. También debe haber participación de él. Pero tú que eres consciente, tú que asimilas la palabra de Dios, tú que te haces llamar cristiano, tú que tienes conocimiento de la palabra de Dios, así no te congregues, eres el llamado a perdonar y a orar por tu cónyuge. Quiero hacerte una corta invitación y es a ver el video completo. Lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, Solo Reforma 2, o en mi muro de Facebook, David Gómez Correa, y ver la parte completa, la definición de la palabra matrimonio, la definición de la palabra unión, el contexto del perdón. Que Dios te bendiga y espero apliques toda esta enseñanza, estos textos bíblicos a tu matrimonio. Perdón sin contar. El verdadero amor no tiene en cuenta las faltas ni lleva cuentas de ellas. Que Dios te bendiga.